Muy buenos días. El gusto de tenerlos presentes hoy aquí para compartir esta charla. El maíz como motor, la tecnología como combustible, esa es la pregunta que Juan Manuel Briet y Sofía Gallo se han hecho y que le van a venir a plantear a ustedes sobre cómo está la situación. Juan Manuel Briet es ingeniero agrónomo. Juan Martín, siempre se lo cambio, no le importa. Juan Martín Briet es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es analista agrícola del Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales. Es responsable de investigación bajo el marco del relevamiento de tecnología agrícola aplicada. Es coordinador de la Comisión de Cultivos Extensivos de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, coautor de trabajos de investigación, capítulos de libros, artículos periodísticos y conferencista en seminarios y congresos nacionales. Sofía Gallo es analista agrícola del Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales, corresponsable de investigación bajo el marco del relevamiento de tecnología agrícola aplicada y también es coautora de trabajos de investigación y conferencista en charlas y seminarios. Así que bueno, ya los dejo, Juan. Muchas gracias. Gracias, Horacio. ¿Se escucha? Bien. Tenemos el desafío, dos cosas. Primero, esperar al almuerzo y segundo, que el ruido de afuera les deje a ustedes escuchar lo que venimos a contarles. Mi idea ahora es compartir un poco el trabajo que venimos haciendo desde la Bolsa de Cereales, desde el Departamento de Estimaciones Agrícolas. La idea un poco del título de la charla iba en línea con el eje del Congreso y un poco también haciendo el balance en un año de mucha expectativa, ¿sí? de mucha también ganas de seguir creciendo en lo que es el área de maíz para seguir sembrando. Entonces, bueno, mi propuesta es que hoy entre todos vayamos viendo un poco qué es lo que viene pasando, cómo estamos hoy en Argentina y después tengamos algún intercambio porque también es interesante el mensaje que llega y que se devuelve del lado de ustedes. La idea de hoy es empezar un poco con el panorama, ¿sí? Como yo les decía, cuánto estamos sembrando, cuáles son un poco las zonas principales a nivel de producción de maíz acá en Argentina. Hacer rápido un paneo de lo que se ve desde las estimaciones de la Bolsa de Cereales. ¿Qué tecnología se usa? Sí, en esto, ahí se escucha mejor me parece. En esto hablamos de tecnología. Nosotros desde el año 2010-2011 venimos haciendo un relevamiento que lo que hace básicamente es cada 2 años caracteriza el perfil tecnológico de los productores en Argentina. Este trabajo se hace para los 6 cultivos principales de grano, ¿sí? Se hace para los 4 principales, más sorgo y cebada, y releva básicamente qué se aplicó en cada zona a nivel de insumos y a nivel de manejo agronómico. Básicamente trabajamos con 17 zonas agrícolas en toda Argentina, con lo cual lo que hacemos es dividir por nivel de tecnología la información. Si yo les cuento la salida de ese relevamiento que hacemos cada 2 años, estamos hablando de 6 cultivos de grano, 17 regiones agrícolas, más de 60 variables estandarizadas en cada planteo y 3 niveles de tecnología. O sea, la salida de datos es muy grande, estamos hablando de más de 20.000 datos que se obtienen cada relevamiento. La idea después es seguir un poco cómo estamos sembrando, ¿sí? Hablar de la siembra, qué materiales estamos usando en la siembra de maíz, un poco de semilla, densidades de siembra, qué pasa con la fertilización, ¿sí? Qué es lo que venimos viendo y un poco qué es la expectativa de la cual se está hablando de mucho en este congreso también. El uso de fitosanitarios, ¿sí? Acá hablar de herbicidas, estamos con todo un tema de malezas importante que nos viene corriendo. Tenemos el tema de herbicidas, también de insecticidas, que es algo importante en maíz. Y después la idea es cerrar con alguna charla también con Horacio, algún intercambio entre todos. Veamos rápidamente un resumen de lo que es el área agrícola argentina. Lo que están viendo es una zonificación que usa la Bolsa de Cereales en el panorama agrícola semanal. Es el informe de estimaciones que se publica todos los jueves. Y ustedes ven en este mapa por intensidad de color área sembrada de maíz. ¿Sí? Esta es la campaña pasada 15-16. Básicamente estamos viendo que en 5 zonas se concentra casi el 60% de la producción del área sembrada, con lo cual es importante también entender qué es lo que pasa en estas regiones, ¿sí? La zonificación la van a ver más adelante en la presentación. Hablamos de Córdoba, así del centro norte y de la región sur también. Nosotros lo tenemos separado, pero toda la provincia aporta más del 25% del área de maíz. Lo que es el núcleo norte, para nosotros estamos hablando de lo que sería el centro de Santa Fe, los departamentos Unión y Marcos Juárez, el este de Córdoba, quien anduvo por ahí, y parte de Entre Ríos, también los departamentos de Victoria y Diamante.
También el norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires y el NEA, ¿sí? Incluyendo Chaco, parte de Santiago y Formosa. Esto es básicamente para que ustedes se ubiquen también la magnitud que tienen, ¿sí? Los manejos que se dan en cada zona y cómo eso después impacta en la producción final, tanto de maíz como a nivel de todo lo que se tracciona desde el lado de los insumos, ¿sí? Lo que yo les muestro acá, primero es un resultado de la evaluación que nosotros hacemos de tecnología desde la bolsa hace varios años. Que ahora se mueve, parece que le pusieron un péndulo, pero si se queda quieto van a poder ver que en el eje de la izquierda tienen adopción de nivel tecnológico y abajo tienen las 3 campañas que nosotros relevamos, ¿sí? Presten atención a los ejes porque los intervalos de tiempo siempre van a ver los datos en 3 años, que son campaña 2010-2011, 12-13 y 14-15, que es hasta donde tenemos relevado. Este trabajo siempre se hace a campaña cerrada, con lo cual en diciembre vamos a empezar a relevar un poco lo que pasó esta campaña. ¿Qué ven acá? Esta línea que cae, ¿sí? Que pasa de 47% en Argentina al 29%, es el nivel alto de tecnología. Esta es la tendencia que venimos viendo a nivel de uso de alta tecnología en todo el país y para los 6 cultivos de grano. Siempre hablamos de que estamos en un contexto de los últimos años bastante adverso, que hay muchas complejidades en el sistema y esto se refleja en la caída del uso de alta tecnología. El nivel medio ha crecido, ¿sí? En una primera etapa, pero se mantuvo estable y en el último periodo, ¿sí? De la 12-13 a la 14-15, se notó también un aumento en el uso de baja tecnología. Y acá estamos ponderando por los 6 cultivos de grano, estamos hablando de 100 millones, más de 100 millones de toneladas que se están manejando con este perfil de tecnología. Hoy estamos en un punto de quiebre y la idea sería encontrar en los próximos relevamientos que esto empiece a crecer. ¿Qué es lo que pasó en maíz? ¿Sí? Fíjense que en maíz arrancamos en un nivel alto de tecnología, mucho más alto inclusive que el país, casi más del 65% del área sembrada con alta tecnología, y esa tendencia se refleja cayendo hoy a un 42% a nivel país. El maíz, sin embargo, tiene un leve nivel bajo, ¿sí? Productores con baja tecnología no ocupa una porción tan importante, pero el nivel medio siguió aumentando, ¿sí? Es muy común escuchar que el que hace maíz lo hace bien, ¿no? Por eso también el nivel bajo de tecnología no es muy significativo, quizás en comparación con otros cultivos, como puede ser un trigo, un girasol, dependiendo de la zona, un sorgo. Entonces esto es interesante ver cómo cayó la tecnología. Vamos a entender por qué se reflejan estos datos. Hacemos alguna bajada, si quieren, a nivel regional. Son 2 ejemplos para la zona centro-norte de Córdoba y la zona núcleo-norte, ¿sí? Centro de Santa Fe, este de Córdoba. Fíjense cómo las tendencias en caída de nivel alto de tecnología y en aumento de nivel medio, ¿sí? Son similares, pero sin embargo la composición del perfil de productor en cada zona es distinta. Acá empezamos a ver un poco las distintas estrategias que se pueden ver en cada zona. Piensen que en todo esto va asociado a un paquete de insumos, tanto en fertilización, en semillas, materiales de siembra. Entonces es una primera aproximación como el concepto a nivel tecnológico. Vamos un poco a los ejes de arriba. Campaña agrícola, ¿sí? Los 3 intervalos de tiempo. En el eje de la izquierda van a ver el área sembrada. Y fíjense cómo la línea se mantuvo constante, relativamente constante, ¿sí? Si bien estamos en una caída del área sembrada de la última campaña, hasta ese momento podemos hablar de un área relativamente estable. ¿Qué pasó con la producción? ¿Sí? En el eje de la derecha ven producción en millones de toneladas y vamos en aumento. Es decir que si el área se mantuvo estable, la producción aumenta y lo vemos acá en el rendimiento, ¿sí? Rendimiento en quintales por hectárea para las 3 campañas y vemos cómo aumentó. Entonces pensemos por qué, ¿sí? ¿Qué es lo que está impactando? Si vemos que el paquete tecnológico bajó, ¿sí? La alta tecnología cayó, ¿qué es lo que afecta que el rendimiento siguió subiendo? Estamos hablando de clima, de manejo mismo de tecnología. Empecemos a disparar algunas preguntas y tratemos de ir contestándolas y si no al final de la charla entre todos podemos llegar a alguna conclusión. Siembra directa, uno de los factores que nos definen el uso de alta tecnología en Argentina. Datos a nivel país, ¿sí? Esto que están viendo son porcentajes de adopción para los 6 cultivos en Argentina y a la derecha tienen el dato de maíz. Vamos por partes. La siembra directa estaba cerca del 95% y hoy está en un 90%. Estos son datos que nosotros trabajamos junto con APRESID, los revisamos, los evaluamos y hoy estamos empezando a difundirlos porque es un relevamiento reciente. Pero fíjense cómo la caída de alta tecnología va de la mano del uso de la práctica de siembra directa. En maíz pasó algo similar, ¿sí? Bajamos de un 95% en 93 y hoy estamos en 94%.
Acá la tendencia es un poco a la baja y piensen que estos son porcentajes, pero si lo llevamos a millones de hectáreas, estamos hablando de 3,5, 4 millones de hectáreas para maíz, sería un porcentaje interesante que tendríamos que recuperar a nivel de tecnología. Las preguntas, malezas, excesos hídricos, yo les digo que sí a las dos y en ese orden. Uno de los principales problemas fueron las malezas, están siendo las malezas, y después las campañas que venimos teniendo con problemas de excesos hídricos obligan también muchas veces a entrar con la máquina y perder los lotes en directa. Siembra. Vamos un poco a lo que es distribución de siembra. Acá estamos pensando en planteos, maíces temprano, maíces tardío, y siempre se habla cómo aumentó la siembra de maíz tardío a nivel regional, a nivel nacional. Lo que ven en el eje de la izquierda son las campañas, de más viejo hacia arriba, hacia más nuevo, y porcentajes de adopción. En las barras de la izquierda van a tener maíz temprano, ¿sí? Maíz de primera, y a la derecha el maíz tardío de segunda. Fíjense cómo la relación prácticamente se invirtió, ¿sí? Esto son campaña 14-15. Entonces vayamos a un aumento de maíz tardío que se refleja en densidades de siembra, por ejemplo. A la izquierda tienen plantas por hectárea, en los 3 años que relevamos, y a la derecha el porcentaje, sí, o la proporción de maíz tardío en la rotación de maíz total. Aumento de maíz tardío, baja en la densidad de siembra. Hasta ahí, algo esperable. Es interesante ver también los valores en los que nos estamos manejando, ¿sí? Pero vayamos un paso más allá, y si esto me acompaña, les muestro lo siguiente. Bien, vamos por partes. Variación en la densidad de siembra de maíz, y esto es maíz total. Estamos en plantas por hectárea y a nivel nacional hemos caído, ¿sí? O se ha bajado por lo menos la densidad en esta magnitud de casi más de 67.000 plantas a 60.000 plantas. Fíjense cómo la variación en la densidad tanto en maíz temprano como tardío también refleja lo mismo, y en el tardío inclusive es mayor, ¿sí? Esto, cuando hacemos una bajada a nivel regional, es muy típico encontrar en regiones del sudeste, por ejemplo, de Buenos Aires, sudoeste, planteos con densidades que llegan hasta las 25.000, 30.000 plantas por hectárea. Bueno, eso todo pesa en este promedio, ¿sí? Piensen que estamos trabajando a niveles a nivel país y se ve reflejado acá. Ahora, ¿qué pasa con el costo de la semilla, por ejemplo? Uno piensa, ¿qué es esto? Estamos bajando los costos como estrategia, se están adaptando planteos de alta tecnología a ambientes mucho más específicos, y ahí es donde, por ejemplo, en el sudeste se buscan bajas densidades con una fertilización muy ajustada. ¿Qué pasa con el costo? ¿Sí? Si miramos también la misma serie de tiempo, en costo de semilla, tanto de BT como un apilado, y el costo fue hacia arriba, ¿sí? Entonces, también nos pesa entender cómo la baja en semilla empieza a ser un factor importante en un contexto donde queremos aumentar por lo menos el resultado. Vamos con los materiales de siembra. Acá a la izquierda, de vuelta también, siempre traten de mirar más que todo la tendencia y de cómo ha crecido el uso de híbridos BTRR, hablamos de híbridos apilados. Todavía no los separamos por evento, pero lo que sí es el nivel de híbridos BT hacia la baja. Y los híbridos RR solos, sí, inclusive en común o convencional sin evento, como cayeron y de a poquito se mantuvieron, inclusive el RR también ha crecido. Hay algunas zonas en donde se dejó de usar quizás un poco de tanto el evento apilado y se ha volcado mucho más a eventos contra malezas. La prevalencia cara de eventos apilados es muy fuerte. Para la campaña 14-15, si quieren, lo podemos desagregar inclusive en lo que es un HX, un BTRR y un RR de BT2, ¿sí? Ya tecnologías de punta. Y esta es un poco la distribución que tenemos nosotros de híbridos. Después es interesante esta información, cómo la vemos reflejada, por ejemplo, en semilleros, en las ventas de materiales, y cómo va variando, ¿sí? Yo no quise traer mucha más información, pero si vemos esta misma tendencia para los 6 materiales que tenemos relevados, hay también un juego interesante. Y acá lo que pasamos es hacer adopción de germoplasma. Muchas veces en el norte se viene hablando en los últimos años del aumento de materiales templados, ¿sí? Y esto es una realidad, están teniendo muy buenos resultados. Hoy sobre todo se está hablando de materiales que cruza, templado por tropical, pero por lo menos hasta la campaña 14-15 veníamos relevando el aumento de material templado, hoy en un 88% a nivel país, y los tropicales que han caído, ¿sí? A un 12%, ¿sí? Tropicales puros. Esto nos muestra cómo también las tecnologías van mostrando distintas variaciones y se reflejan a nivel país en este caso, pero en cada zona es muy variable.
El tema de híbridos, uno a veces encuentra datos de híbridos apilados, de muy buena tecnología, cuando en realidad la zona quizás no tiene tanto potencial o no responde a nivel de tecnología y muchas veces tiene algún tema comercial. Hoy en Argentina vemos que hay zonas en donde la distribución de una empresa, un semillero o simplemente por disponibilidad de semilla termina siendo la siembra de un material y todo eso está metido acá adentro. Vamos un poco a fertilización. ¿Sí? Yo les había mostrado al principio cómo estructuramos la charla, cómo el maíz va creciendo. Empezamos con la semilla, la densidad de siembra, la siembra directa. Repasamos un poco de materiales rápido. Y vamos a ver qué es lo que venimos viendo en fertilización. En principio, empezamos, si quieren, por lo que es reposición de nutrientes. Cuánto estamos fertilizando, cuánto estamos sacando con la producción y cómo nos queda el balance. El eje de la izquierda tienen la reposición en porcentaje, la producción en millones de toneladas, abajo las 3 campañas, así que les vengo hablando. Y vamos a jugar un poco con una primera etapa, que tenemos una foto si quieren, ¿sí? La producción cae, la reposición relativa de nitrógeno, ¿sí? Cae, se mantiene relativamente estable, y sí cae bastante la reposición de fósforo, ¿sí? Este modelo que ustedes están viendo acá es un modelo muy típico en donde hacemos simplemente modelo de caja negra, extracción, vía producción, ¿sí? Nitrógeno, fósforo en grano y la aplicación vía fertilización. Si yo me quedo con esto como fuente de información, tengo una imagen. Fíjense cómo en la segunda etapa aumentamos la producción y sin embargo la reposición de nutrientes siguió cayendo, ¿sí? 2 escenarios distintos con 2 conclusiones distintas. Por eso digo que siempre tenemos que mirar series de datos y distintas fuentes de información y esto es un dato nacional. Lo mismo o no puede pasar a nivel regional o a nivel de lote, ¿sí? O de una pequeña zona donde ustedes pueden estar trabajando o asesorando. ¿Por qué vemos lo que vimos? A la izquierda, dosis de nitrógeno aplicado en maíz junto con fósforo, ¿sí? Acá les estoy mostrando los 3 periodos de tiempo y la dosis sobre hectárea aplicada, ¿sí? Considerando únicamente los que efectivamente aplicaron nitrógeno y fósforo. En kilo de nutriente nosotros lo tenemos estandarizado. En una primera etapa esa dosis aumentó, es decir que por hectárea teníamos una dosis mayor, y la segunda etapa esa dosis se fue para abajo. Ahora, si yo lo miro por hectárea sembrada, es decir, de todas las hectáreas que se vienen sembrando con maíz en la Argentina, y la fertilización que se les viene aplicando, tanto con fertilizante nitrogenado y fosforado, esto es lo que nos refleja, ¿sí? Una caída bastante importante en lo que hace al aporte de nutrientes. Y esto es también creo que una duda que tenemos y una expectativa que hay para que eso empiece a revertirse. A mí me encantaría ver que esto empiece a crecer de vuelta. Volvemos a los costos, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos un poco de cómo el costo también influye en el uso de tecnología? Lo que están viendo a la izquierda es el costo por unidad, ¿sí? Dólares por unidad de producto, en este caso un diamónico, una urea y un monoamónico, ¿sí? Prácticamente las 2 curvas de fosforado van pegados y la urea, ¿sí? Sigue esta tendencia para los 3 años. A la derecha, acá abajo, tienen la reposición de nutrientes para maíz, ¿sí? Nitrógeno abajo y la curva arriba es la de fósforo. Misma tendencia, ¿sí? Fíjense cómo respeta la curva de costo lo que yo aplico por hectárea o por lo menos lo que yo repongo de nutriente en cada hectárea sembrada. Eso es un poco lo que vemos por lo menos para estos 3 años. Vamos a un ejemplo regional y no se asusten con la cantidad de información. Vamos de a poco. A la izquierda tienen valores, ¿sí? Lo que puede ser costo, margen bruto o precio. Tienen el eje de los años y a la derecha el porcentaje de nivel de tecnología o la dosis aplicada, ¿sí? Son 2 unidades. Las barras, estamos hablando de todo lo que es económico. Fíjense cómo aumentan los costos, ¿sí? Los costos se mantienen, sobre todo en las 2 últimas campañas, en aumento. El margen bruto pica, ¿sí? Nosotros decimos pica, se va hacia arriba y después vuelve a bajar. Lo mismo siguiendo el precio, por lo menos abril, en esta referencia. Sin embargo, ese margen bruto que rebota no me muestra la caída en un nivel de tecnología alto, el aumento de nivel de tecnología bajo en esta línea. Me refleja quizás este aumento en dosis de nitrógeno sobre hectárea aplicada. Es decir, que el que efectivamente aplicó nitrógeno quizás pudo aumentar la dosis porque vio que el margen bruto era mejor. Ahora, si yo lo miro a nivel regional, sobre hectárea sembrada,
esa dosis de nitrógeno se cayó, y se cayó bastante, y era también reflejada la curva que veíamos antes en reposición. ¿Cuál es el mensaje con todo esto? Muchas veces uno cuando trabaja, puede ser a nivel de lote, a nivel de establecimiento, de planificación, se queda con el margen bruto, se queda con el precio, cuánto me devuelve a mí el fertilizante, pero hay un montón de otros factores que están jugando y no es lo mismo trabajar con un lote que a nivel regional con el uso de la información. Esto me olvidé de contarles, era maíz en el sur de Córdoba, para los que no lo vieron. Vamos al tema de fitosanitarios. ¿Sí? Fíjense cómo venimos, el uso de herbicidas en esta línea que va por abajo y después por arriba, ¿sí? Los 3 años, tiene la escala de herbicidas a la izquierda y a la derecha el área sembrada en millones de hectáreas. Fíjense cómo, si bien en la primera etapa la superficie sembrada de maíz, por lo menos en Argentina, se mantuvo relativamente estable, vemos cómo las cantidades crecen. ¿Sí? Acá estamos viendo un problema de malezas, pero sin embargo después decrecen y los herbicidas acompañan. Sería lógico si empezamos a tener también en cuenta el cambio que hubo, sobre todo en el uso de glifosatos, pasando de productos genéricos comunes de 48%, puede ser a productos concentrados. Es decir, que estamos usando productos que van con menores dosis, tenemos menores cantidades por hectárea, pero así todo, esta línea no se derrumba, sino que acompaña la bajada de área. O sea, esto debería ser mucho menor. Nos refleja un poco lo que todos sabemos que es el problema con malezas. Y acá en este cuadro también vemos cómo hay una importante participación de herbicidas, más allá de los 2 glifosatos que tenemos acá reflejados, como el glifosato común y el concentrado. Puede ser un premium, digamos, algo que mucho más concentrado en nivel de dosis, versus otros herbicidas, como puede ser un atracino, acetoclor, o algún de ahora hecho un 2,4-D, un dicamba. Todo eso entra en estos porcentajes. ¿Sí? Para que tengan una idea de cómo está impactando a nivel nacional el uso de fitosanitarios, puntualmente en este caso de herbicidas. ¿Qué pasa con los costos? ¿Sí? De vuelta, vamos un poco a las unidades que tenemos para estos principales productos: atracina sólida, glifosato y acetoclor. Vemos el costo por unidad de producto y en el eje de tiempo los años. Fíjense cómo el acetoclor realmente, por lo menos en esta escala, parece no haber variado demasiado. Sí, la atracina y el glifosato aumentaron el precio, por lo menos el costo que nosotros tenemos por unidad de producto aplicado. ¿Se acuerdan cuando veíamos recién en el gráfico los gastos que teníamos, los costos directos? Reflejan un poco este aumento también. Y acá hay 2 bajadas a nivel de región: sur de Córdoba, ¿sí? Relación con área sembrada y cantidad de herbicidas. Y en el NEA, ¿sí? Lo que es el norte del país, lo mismo, herbicidas y área sembrada. Si ponemos otra vez la misma relación, si el área cae, aumenta el herbicida, hay un pasaje a productos más concentrados y sin embargo los herbicidas siguen aumentando y más que proporcionalmente que el área. Es importante entender la magnitud de los valores que estamos manejando y cada vez que vamos a aplicar al lote, cuánto producto estamos echando y cuánto eso nos representa también en el costo. Esto habla también un poco de la eficiencia, del tipo de producto que usamos, de las cantidades que manejamos y de la forma de aplicar. Misma situación en el NEA, ¿sí? en el norte del país, con arriba el área, la dosis aplicada, la cantidad aplicada total y el área. Y acá, y ya sé que me estoy acercando al final, vamos primero a la izquierda. Ustedes van a mirar esto rápido, pero quédense conmigo acá a la izquierda, en lo que son dosis de insecticidas aplicados en maíz. Estamos trabajando con datos a nivel nacional. Las 3 campañas, fíjense cómo aumenta la dosis de insecticida aplicado en maíz, y esto es dosis por hectárea. Si yo tomo la cantidad total de insecticidas que se aplicaban en maíz y lo divido por la cantidad total de hectáreas sembradas. ¿Se acuerdan cuando vimos el gráfico de híbridos? Que había muchos híbridos con evento apilado, cada vez más con evento contra insecto, y sin embargo estamos aumentando las dosis en insecticida. Eso nos habla de un problema común que tenemos, que es el uso de resistencias y de tecnologías respecto de refugio en maíz, ¿sí? El relevamiento 2014-2015 nos devolvió este resultado, y este porcentaje es de cumplimiento de adopción de refugio a nivel de productor, ¿sí? Hoy hablamos de un refugio en maíz que debería estar en el 10% de la superficie, pero si pensamos a nivel de cumplimiento, tendríamos que estar en el 100%. Es decir, si yo siembro un maíz, tendría que estar en 100% de cumplimiento. En Argentina estamos en el 22%, por lo menos para esa campaña.
Y acá lo tenemos dividido un poco por regiones, hacia el sur un poco menor, región centro, ¿sí? Todo lo que puede ser Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. Y ya en el norte lo que es NEA, NOA, parte del norte de Córdoba también, un poco mayor. Y acá hay un concepto que venimos manejando también, que es el de cuidar las tecnologías. Hoy hay una charla a la tarde sobre este tema. Y cuando hablamos de caída en tecnología, en maíz puntualmente, pero en el resto de los cultivos también, es importante destacar este tipo de cosas, que no estamos siendo quizás eficientes en cómo manejamos las tecnologías y en cómo estamos manejando el uso de insumos. Yo con esto simplemente era hacer un paneo. No sé cómo ven con el tiempo, me parece que estamos bárbaros. Estamos bien. Sí. Y dejar algunas ideas simplemente como disparadores, y ahora para la charla que vamos a hacer también con Horacio. Algún concepto: alta variabilidad en estrategias productivas zonales, menores costos versus mayores rindes. Los últimos años lo que vemos puntualmente desde el lugar que nos toca en la bolsa de cereales, en el departamento de estimaciones, es cómo las estrategias mayormente a nivel regional buscan una baja en los costos para poder seguir produciendo. En los últimos congresos nacionales, ámbito de discusión y demás, mucho se viene planteando de una estrategia de aumentar el rinde y mejorar la competitividad, o por lo menos el resultado que tenga cada hectárea sembrada. También como una estrategia que a veces es difícil de adoptar. El nivel tecnológico es complejo, ¿sí? Múltiples factores interrelacionados, y esto es un poco de visión holística, más global. Hace un par de semanas dábamos un taller de modelización en donde se buscaba entender qué parámetros definen la tecnología, cómo empiezo yo a entender qué es lo que tiene más peso. Es muy difícil a nivel nacional y mismo a nivel regional estandarizar un solo factor para que me defina un nivel tecnológico. Es un sistema muy complejo y lo que vemos es que los factores acompañan esa caída en tecnología, y después también hay mucho que es de procesos, ¿sí? De manejo, de densidades de siembra, de muestreos de suelos, de monitoreos, que se ha perdido muchísimo mismo agricultura de precisión. Y esas son las cosas que nosotros venimos incorporando para empezar también a tener en cuenta y a ver, o por lo menos lo que a mí me gustaría ver sería en próximo relevamiento, cómo eso empieza a aumentar. Empezamos a aumentar la fertilización, el nivel tecnológico, etc. Y acá lo que hablábamos del uso de fuentes de información. No existen recetas, esto es algo muy de agrónomo, versus lo que hace el vecino. Entonces, de vuelta, voy a hacer un manejo técnico en un cultivo, en este caso en maíz, y tengo dos opciones: o voy a buscar asesor, voy a buscar fuente de información que me diga qué hago yo, qué hace el vecino, pero con datos, qué hace la región, qué hace el país, o veo lo que está haciendo de tal lado y hago lo mismo. Son dos estrategias totalmente distintas y hay que evaluar cuál es válida y cuál no. Y algo de lo que charlábamos recién en la última filmina: sustentabilidad del sistema va acompañado de la sustentabilidad de las tecnologías, ¿sí? No podemos estar pensando o hablando de sostenibilidad en la producción, en el sistema productivo, y no cuidar, o por lo menos no prestar atención a qué tecnologías estamos usando, qué es lo que está pasando en una región o en el país, y cómo las cuidamos, ¿sí? Básicamente eso es un poco algunas ideas que quería dejar de mensaje. Yo con esto termino. Muchas gracias y quedo abierto a preguntas. Muchas gracias, Juan. Antes de darles el paso a las preguntas, yo me planteaba una mayor producción, una mayor rinde, un menor uso de tecnología. ¿Qué va a pasar el día que el clima no acompañe? Es una buena pregunta. Sí, es algo que charlábamos con Sofía cuando preparamos esta charla. Lo que venimos viendo es, por ejemplo, hay una caída en tecnología, estamos bajando la fertilización, se bajan las densidades, sin embargo el rinde ha aumentado, la producción también. Mayor proporción de maíz tardío, los últimos años ha tenido un excelente resultado, acompañado también del clima, y ahí está la señal de alerta, es decir, estamos en un escenario de cambio de paradigma, si quieren, tenemos mucha expectativa para este año. Entonces es la oportunidad de volver a invertir en tecnología, de volver a manejar los lotes con mucha atención, pero sin confiarse del clima, ¿sí? En los últimos años tuvimos algunas ayudas, si quieren, climáticas, sobre todo en maíz tardío. Puntualmente la campaña 14-15 para el temprano no fue tan buena, pero vemos cómo eso se refleja en producción. La idea es simplemente poner eso, una señal de alerta y digamos, no mirar siempre el clima si llueve o no llueve, sino también empezar a mirar un poco todo este tipo de cuestiones. Bueno, hacemos la apertura a las preguntas. Yo les acerco el micrófono porque la verdad que hay bastante ruido de ambiente. Yo básicamente lo que me interesa también plantear un poco lo que cuenta Juan,
cómo la integración de las cuestiones, o sea, la Bolsa de Cereales viene haciendo relevamientos agrícolas semanales, mensuales, haciendo informes de pre-campaña, y desde hace un tiempo también viene haciendo relevamiento de tecnología, porque tiene la posibilidad de hacer el relevamiento del panorama agrícola semanal, pero al mismo tiempo han abierto hacia la tecnología. Y también están abriendo, integrando el tema de la red de buenas prácticas agrícolas, con lo cual allí hay una fuente de información que me parece valiosa e interesante que se pueda empezar a consultar y a ver, porque todo parece que viene como concatenado, ¿no? O sea, el resultado semanal de cada panorama, como los cultivos, la siembra se viene dando, pero al mismo tiempo también esta cuestión de ir relevando tecnología e ir relevando otras cuestiones. Así que bueno, los dejo con las preguntas y por supuesto quedan en la libertad de hacerlo. Bien, vamos, si quieren, ¿hay alguna consulta de lo que yo conté? ¿Algún comentario? Es interesante escuchar también cuál es el mensaje que llega. A ver. Sí, ¿qué tal? Perdóname si lo dijiste antes. Datos 15-16. ¿De relevamiento de tecnología? De la campaña pasada. Bien, está bueno. Me permite repasar la metodología. Nosotros trabajamos, este trabajo lo arrancamos en 2010-2011. La idea era hacerlo todos los años. Nos fue imposible porque es una inversión muy grande de recurso, tiempo y del laburo que nosotros tenemos para hacer todo el relevamiento, toda la estandarización de datos. Es decir, pensá que estamos hablando, yo acá les mostré por ejemplo en nutrientes, pero estamos hablando de todos los fertilizantes que se aplican, de todos los cultivos, mismo en fitosanitarios, estandarizar marcas comerciales, principio activo, fungicida, es decir, hay mucho laburo. Dicho eso, es que lo hacemos cada 2 años. Los datos, los últimos son 14-15, los 15-16 no los vamos a tener, vamos a saltear y vamos a partir directamente con la 16-17, que vamos a empezar a relevar ahora en diciembre, la FINA, ¿sí? A campaña cerrada, de lo que sería FINA 16-17. Gracias por la pregunta también, porque está bueno comentar. Nosotros estamos trabajando en responder a la demanda que hay de información y dentro de las posibilidades estamos buscando la forma de agilizar esto, tratar de hacerlo todos los años o por lo menos sacar informes mucho más periódicos para que haya también un intercambio más fluido. Sí. Sí. ¿Tienen alguna información sobre riego, sobre uso de riego para producción? ¿Riego? No lo tenemos relevado. Se puede comentar que, digamos, dentro de la estructura del trabajo se van actualizando variables, muchas veces por demanda del sector. Estamos trabajando a nivel regional, nacional, entonces la significancia que tengan las variables también nos tiene que representar algo que pueda ser detectable. El tema de riego es bastante específico, es importante sin duda y sobre todo de acá para adelante, pero es algo que podríamos tranquilamente incorporar llegado el momento. El dato que yo les mostré de refugio es una variable que se incorporó en el último trabajo y un poco en respuesta a estas preguntas, a estas consultas, a las inquietudes que haya. Así que no lo tenemos, pero está en vista, puede ser una posibilidad. Sí, el dato que mostrabas de tropicales, ¿no? Ese 12%, la consulta es, en el 14-15, no recuerdo cuál había sido el dato de superficie de maíz de la campaña, esa es una, cuál es el universo. 3,6 millones. Bueno, ¿y dónde, si pudieron localizar alguna zona determinada o lo tienen más o menos atomizado de igual manera entre NOA y NEA, suponte? Bien, gracias por la pregunta porque me hace el pie también para explicar otra cosa que está bueno. Yo les mostré... Por ahí en algunas presentaciones elegimos distintos datos para ir mostrando y la forma como los mostramos. Hace mucho, o hace un par de años, veníamos mostrando los materiales de siembra en mapas. ¿Vieron como yo les mostré el mapa de siembra, de área sembrada? Lo mismo para material, por ejemplo, templado tropical. Y en esos mapas, cuando veías por intensidad de uso, ¿sí? Por área sembrada, el tropical obviamente estaba del centro hacia el norte del país, y llamaba la atención cómo los templados no se quedaban solo en el centro-sur, sino que también se iban hacia el norte, y hoy si hacemos ese mapa tendría que ser mucho más la presencia de templados hacia el norte. Lo tenemos regionalizado y eso está... Toda la información que nosotros generamos se cuelga en la página web. Algo que me olvidé contarles al principio es que toda la información que genera la bolsa se difunde, es pública, gratuita y para uso libre. En la medida de lo posible, esto también lo estamos haciendo con el último relevamiento. En la página de internet de la bolsa, que ahí está la dirección,
en la división del RETA, RETA para nosotros es Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada. Están los dos Excel con los dos trabajos publicados de la campaña 2010-2011 y 2012-2013. En breve va a estar la de la 2014-2015, que casualmente lo estamos presentando formalmente la semana que viene en la Bolsa de Cereales. Con lo cual la idea es poner a disposición todo eso. Y también la tarea que les dejo es buscar esa información, mirarla, analizarla y llamar, mandar un mail, decir, che, la verdad que esto que muestran acá me llama la atención, esto me parece bueno, esto me parece malo, porque es la única forma que nosotros tenemos de seguir mejorando este trabajo y atender a las cuestiones que tienen más demanda también. No sé si respondí la pregunta o hablé mucho. ¿Qué tal? Sí, yo tenía dos consultas. La primera es, ¿por qué no se está cumpliendo con el tema de los refugios como debe ser? ¿Es una visión de que están mirando a corto plazo y no miran a largo plazo o es una desinformación? Bien, está buena la pregunta, pues ese dato es algo que no, hasta ahora, digamos, no había, digamos, una fuente de información sólida. Es algo que estamos trabajando junto con la Asociación de Semilleros, digamos, junto con la industria, porque queremos tener información para tomar las decisiones correctas. La realidad de por qué no se hace es muy compleja. Muchas veces hay falta de información, muchas veces no hay ganas de hacerlo por determinados motivos, muchas veces responde a temas comerciales. El universo es muy grande. Lo que está bueno es tener datos para empezar a entenderlo, porque si no siempre hablamos, y hay muchísima experiencia en el sector cada vez que nos juntamos, pero está bueno también hablar con datos concretos y sobre esto por lo menos tener un puntapié inicial para seguir avanzando. Sí, y la otra cuestión que no entendía es por qué bajaron las densidades de siembra. ¿Las densidades? Sí. Bueno, eso es un poco la pregunta que nosotros dejamos como disparador. Se sabe que en maíz tardío siempre se buscan menores densidades de siembra. El aumento en la proporción de maíz sembrado en Argentina hacia tardío, fecha de siembra tardío segunda, lleva una menor densidad de siembra, pero también hay muchas zonas en donde la recomendación también pasa a ser bajar las densidades por un tema de costos muchas veces, o mismo hoy directamente una recomendación técnica que se están teniendo mejores resultados bajando un poquito la densidad, mejor resultado en rendimiento. Hay una mezcla ahí de cosas. ¿Alguna pregunta más? Tengo una consulta. Vos hablabas de menores costos o de mejor adaptación. Sí. ¿Cuál es? Está bueno. Sí, es una pregunta en realidad que justamente para eso, para disparar un poco la inquietud. Hablamos de mejores costos porque venimos viendo que muchas veces se analiza el contexto, voy a sembrar, no me da el número, bajo el costo. Y es la primera respuesta. Y quizás hay otra que puede ser achicar un poco el área, mejorar el nivel de tecnología de ese lote o de ese campo y buscar un rendimiento un poquito mayor. Y a lo que yo veo con adaptación es justamente el contexto, como a veces nos lleva a adaptarnos con distintas estrategias. La gran mayoría de los casos, por lo menos lo que nos comentan a nivel de campo, toda la información que recopilamos de los colaboradores zonales va por ese lado, por el tema de bajar los costos. Sin embargo, hay muchos que hoy también están viendo la posibilidad, y con buenos resultados, de mejorar el nivel de tecnología, tener un mejor rendimiento y llegar a veces a mejor puerto. Ahora, ¿no habrá un acostumbramiento del productor a decir, si produzco más y tengo mejor rinde, ¿para qué levantar el nivel de fertilización, el nivel de nutrientes? Y ahí hay un tema que es una deuda pendiente con el suelo. Hoy hay trabajos que están hechos sobre balance de nutrientes, gente de fertilizar, de INTA se viene trabajando mucho sobre esto, que hoy los suelos ya están mostrando deficiencias cada vez más de nutrientes micro, inclusive algunos macro. Entonces apuntamos a esto, es decir, tenemos la posibilidad de mejorar. Y miren lo que hacemos con baja fertilización. Imagínense lo que podemos hacer subiendo esa fertilización, usando materiales mejores a nivel de híbrido, mejores densidades. Va un poco en línea con eso. Y esto que decías, Horacio, a nivel de productor, me da la posibilidad también de contarles que toda la información que ustedes ven acá, que se genera, se hace a través de una red de colaboradores que la Bolsa tiene en todo el país, que básicamente están 1.000, 1.200 personas en todas las regiones del país, que son asesores, en su mayoría son técnicos, tanto de distribuidores, agronomías, cooperativas, asesores zonales, distribuidores.
Entonces, todos ellos son que semana a semana nos aportan información para armar todas las estadísticas y devolver al sector informes, videos. Muchas veces también se suben informes de campo a nivel de video, de fotos. Y esa es un poco la idea, que todos ustedes también nos aporten visiones, opiniones, que mejoremos eso y lo devolvamos también para que sirva. Ahora, vos ahí hablabas también un poco de la sustentabilidad, ¿no? Y me parece que también viene de la mano de la rentabilidad. O sea, el productor debería inicialmente tener rentabilidad para poder después apostar también a mejorar el medio ambiente y después también no olvidar el tema social, ¿no? Sí, la sustentabilidad es la gran mayoría de los que estamos en el sector, muchas veces lo entendemos como en lo económico, rentabilidad económica. Por definición, la sustentabilidad tenemos que tener presente lo económico, lo social y lo ambiental. Y va en línea un poco con lo que se decía hoy cuando se abrió el Congreso y en las charlas de apertura de los presidentes, iban en esa línea. No, hoy, de vuelta, estamos en un contexto que podemos realmente tener en cuenta otros aspectos y que debemos tenerlos en cuenta, ¿sí? No solo lo económico, sino también lo ambiental y cada vez más lo social. Y ahí están lo que charlamos recién de las buenas prácticas, que aprovecho para contarlo. Desde la Bolsa se coordina una red de buenas prácticas agrícolas, de la cual forman parte la gran mayoría de entidades del sector. Se está trabajando en mesas plenarias mensuales, con comisiones de trabajo para cultivos, para normativas, para legislación, y esta red de la cual forman parte tanto el ámbito público como el privado. ¿Sí? Hoy veíamos al secretario de Agricultura inaugurar el Congreso, trabajan con nosotros tanto el Ministerio como el INTA, como el INASE, como el SENASA, codo a codo con lo que podemos ser instituciones del sector como la Bolsa de Cereales, las cámaras de insumos, asociaciones de semilleros, asociaciones de productores. Todos nos sentamos todos los meses a trabajar justamente en el concepto de buena práctica y salir de la teoría y bajar un poco al campo. Y la última te diría, obviamente cuando hablamos de tecnología desde la semilla, ¿no? De la semilla para arriba, porque es muy difícil echarle un montón de cosas buenas a la semilla. Si no tenés una buena semilla de arranque, difícilmente puedas tener un buen producto. ¿Cómo se ve eso a nivel del insumo inicial? Bien, eso hoy, las empresas semilleras lo están manejando y se ve en los movimientos que hay dentro del sector a nivel de empresas o a nivel comercial. La tendencia es a cada vez más mejorar una semilla para tener la mayor cantidad posible, llámese hablando informalmente, de insumos y de potencial dentro de la semilla y no tener que después salir a aplicar, salir a tratar de hacer aplicaciones cuando una vez que ya es tarde, ¿sí? Que nuestro manejo ya está limitado desde la semilla. Entonces ahí va lo que charlábamos antes de elegir un buen material, hacer un buen manejo de la semilla, una buena fertilización y apuntar al máximo potencial para realmente empezar a producir en serio y aprovechar todo este cambio en expectativa y en contexto que tenemos. Ahora ya hay un cambio obviamente de optimismo, ¿no? Un cambio como de que ya se está pensando más en comprar más semillas para la campaña que en años anteriores. Sí, yo soy muy optimista, pero sí, ya hay compras tanto de semilla como de insumos. Hoy en este congreso estamos todos, digamos, están los semilleros, están las cámaras de insumos, están los de fertilizantes, y con cualquiera que hablamos la expectativa es esa, se viene cumpliendo sobre todo para maíz, con lo cual está bueno tenerlo presente y ver después cómo nos va. ¿Y qué expectativas hay de siembra para la próxima campaña? ¿Va a seguir incrementando? Ahí te tengo que responder con la novedad que nosotros en agosto vamos a estar sacando el pre-campaña de maíz. La bolsa siempre antes de que arranque cada siembra de cada cultivo, un mes antes libera al mercado un informe que es el primer número tentativo de siembra, de área de siembra. Así que para maíz lo vamos a tener en 2 meses más o menos, adelantando lo que va a ser la siembra de 16-17. Bueno, muchas gracias a todos por estar, por permanecer en esta charla, que creo que fundamentalmente, como hablaba Juan y también como Sofía, que aquí la tenemos sentadita con nosotros, que también es responsable de este trabajo, me parece que me quedo con el último tema, ¿no? El tema de ir sobre la información y no sobre lo que pueda pasarle o no al vecino, ¿no? Me parece que cada vez más, y tenemos las posibilidades tecnológicas de hacerlo, de informarnos, de ir manteniendo todo esto. Y me parece valioso el tema
la bolsa de cereales en esto, ¿no? Decir, bueno, tenemos todo un panorama de siembra, un panorama de cosecha de los 6 principales cultivos de la Argentina, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de utilizar esa red que nos comunica y que nos cuenta cómo va la siembra o cómo va la cosecha, que nos cuenten también cómo va en cada una de las regiones el tema tecnológico, cómo va la semilla, qué es lo que se pone, qué es lo que se deja de hacer. Así que me parece que en este sentido la utilización de la bolsa excede el tema de la siembra, la cosecha, sino que va mucho más allá. Y también es cierto que nos da la posibilidad el tema de las redes de buenas prácticas agrícolas de seguir generando mejores alternativas. Evidentemente, si el campo tiene rentabilidad, puede pensar en el medio ambiente y desde ya, por supuesto, tiene que pensar en lo social. Y por el otro lado, pensar que el campo ha estado tantos años, los últimos, sembrando bajo una especie de prisión, ahora se está en libertad y también está el desafío de saber cómo se produce en esta libertad, que le ha devuelto al campo la posibilidad de sembrar, cosechar, vender, con una total libertad y con una total desregulación. Así que quiero que le den un fuerte aplauso a Juan, lo mismo para Sofía. Muchas gracias. Y también para ustedes. Muchas gracias.